sobre la infundada fundación de Maracaibo. Les habla Ildefonso Finol. El 8 de septiembre de 1529 no hubo ninguna fundación de ninguna ciudad de Maracaibo ni ninguna otra en la orilla del lago Maracaibo. El 8 de septiembre de 1529 comenzó en la región una invasión militar ordenada por el Imperio Español, por Carlos V, emperador también del Sacro Imperio Germánico. Se lo entregó a los alemanes de una empresa llamada los Welser, banqueros que habían financiado parte de su carrera política dentro de la monarquía europea. Esta invasión militar, dirigida por un tal Ambrosio Alfinger, llegó con propósitos saqueadores. No vinieron a fundar ninguna ciudad, no construyeron nada, destruyeron a las naciones originarias que habitaban la región. En el caso de la región curiana, exterminaron a los caquetíos. En el caso del lago de Maracaibo, comenzaron el exterminio contra el pueblo añú, que les opuso resistencia, incluso llegando a destruir aquella primera fortaleza militar que dejaron instalada y que es esa supuesta ciudad que celebra la historiografía burguesa, dependiente, hegemónica, oficial, colonizada, como la quieran llamar. O sea, todas esas mentiras, falsedades, falacias que nos impusieron en una educación, ¿no? A través de la escuela, a través de las religiones, a través de los medios, a través del discurso oficial de la clase política gubernamental de todas estas décadas que son siglos, sobre que los europeos fueron quienes los descubrieron y no fundaron. Eso es falso. Y es contra lo que hemos insurgido desde una perspectiva histórica, revolucionaria, patriótica, originaria, que reivindica la preexistencia de los pueblos originarios como civilizaciones ecológicas, como civilizaciones éticas, como civilizaciones con una cosmovisión que servía para mantener la paz, mantener la vida en armonía con la naturaleza. Entonces no se debe celebrar ninguna fundación de Maracaibo. Eso es un acto horrendo, porque fue el inicio de una invasión militar que trajo consigo el genocidio, que trajo consigo la esclavitud, la imposición de un régimen colonialista oprobioso, de servidumbre y de saqueo de las riquezas minerales, naturales en general, que existían en nuestras regiones. El predominio de una clase supremacista, racista, que además venía de estar en unas guerras terribles entre ellos mismos, hasta por razones de diferencias sectarias religiosas. Imagínense si entre ellos allá en Europa, en el marco de la lucha entre papistas y reformistas dentro de la iglesia, dentro del cristianismo oficial, ya convertido en religión de los imperios europeos occidentales, imagínense si entre ellos se hicieron aquellas guerras terribles, criminales, atroces, y se aplicaron la Inquisición, que sirvió para destruir la vida de miles, de decenas de miles de seres humanos, particularmente a las mujeres, contra las que se ensañaban por todos los prejuicios que las religiones malsanas imponían en Europa. Imagínense cómo trataron a nuestros pueblos originarios, a los que ni siquiera consideraban portadores de alma, a los que ni siquiera consideraban seres humanos, por lo menos en gran parte de esa invasión y de esa colonia. Y salvando algunas honrosas excepciones, como los frailes dominicos Pedro de Córdoba, Antonio Montesino, Bartolomé de las Casas, Francisco Valdivieso, para nombrar solo un puñado, porque no fueron muchos tampoco. Entonces, estamos hablando de una concepción colonialista que se basa en falsedades, repito. Y si no, yo les voy a dejar en el aire estas simples preguntas. ¿Por qué, si el 8 de septiembre de 1529, según dice la academia y la historiografía hegemónica, un tal Ambrosio Alfinger fundó Maracaibo, por qué 40 años después el mismo Imperio Español envió a otro tal Alonso Pacheco a fundar esa famosa ciudad que no existía? ¿Y por qué todavía, incluso 4 años después,
enviaron a un tal Pedro de Maldonado y que a volver a fundar esa misma ciudad que no existía? ¿Y por qué todavía en 1607 enviaron otro ejército encabezado por Juan Pacheco Maldonado a enfrentar al pueblo añú que resistía en su patria lacustre, que no quería ser doblegado ni quería que unos extranjeros vinieran a apropiarse de su nación, de su hábitat, de su lago, de su tinaja del sol? ¿Cómo es que fundaron una fulana ciudad en 1529? ¿Dónde está alguna edificación, alguna ruina de aquella ciudad fundada por Ambrosio Alfinger? ¿Dónde están los documentos que prueban la existencia de esa ciudad? ¿Dónde está el cabildo que instalaron aquellos de 1529? Todo falso. Y preguntémonos, ¿por qué el primer escudo otorgado a la ciudad ya hispana, ya colonizada, ya conquistada por los europeos es de 1635? ¿Por qué el primer mapa plano de Maracaibo elaborado por un fraile llamado Juan Esquivel es también de esa década, de 1630 y tantos? ¿Por qué no existe el plano de la ciudad, esa idílica que los colonialistas celebran que supuestamente fundó Ambrosio Alfinger en 1529? Respondan esas preguntas. Indaguemos sobre estas y otras falsedades de las que nos impusieron para precisamente degradarnos a los pueblos originarios como seres subnormales, como incapaces de haber visto el lago, maravillarse con su lago que era todavía es nuestro principal medio de vida. Entonces los europeos descubrieron, avistaron, fundaron, poblaron, según los relatos, la narrativa de esa historia hegemónica colonialista, ¿no? Cuando fue todo lo contrario. Destruyeron, robaron, plagiaron, saquearon, causaron etnocidio, genocidio y encima memoricidio, porque nos mataron a memoria para que no seamos capaces nosotros ni siquiera de recordar nuestras verdaderas raíces. Soy Ildefonso Finol y asumo cada una de las frases aquí expuestas. Esta es mi tesis sobre la infundada fundación de Maracaibo. No fuimos ni descubiertos ni fuimos fundados. Somos originarios, preexistentes a la invasión europea. Y aquello fue eso, una invasión genocida, un saqueo, al que todavía hoy en día sus ejecutores ni siquiera han pedido una disculpa. Más aún nos duele que los propios paisanos coterráneos, compatriotas de estos países, de nuestros estados, de nuestras regiones, de nuestros pueblos, estén celebrando la llegada de los genocidas, de los asesinos, de los saqueadores. Basta.